Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Michelle Williams, un caso que transcurrió en el año 2011 en Estados Unidos. Este caso involucra a una mujer que fue acusada de matar a su esposo mientras él dormía, algo que hasta el día de hoy ella niega. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita, para que así yo les avise cada vez que yo suba un video. Por aquí les estoy dejando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Michelle Marie nació en 1969 en Texas, Estados Unidos. Su padre trabajaba ocasionalmente en la construcción y como personal de mantenimiento. Michelle creció junto a su hermana Laura. Acerca de su infancia no hay información, y sobre su adolescencia solo se conoció que estudió en la escuela secundaria Lawrence Dale Bell y quedó embarazada a los 17 años, edad en la que Michelle abandonó la escuela y se casó con su primer marido, Kenneth O'Brien, de 16 años. John Paul Ray, quien también estudiaba en la misma secundaria, era el verdadero padre del primer hijo de Michelle. En lugar de revelar esta información a John, ella le dijo a su esposo Kenneth O'Brien que el bebé era suyo. Así que durante toda la relación vivieron con eso. Posteriormente, Kenneth se unió al ejército y debido a que la pareja se mudaba mucho, 5 años después el matrimonio se vino abajo mientras su esposo estaba destinado en Alemania. Por lo que Michelle regresó a casa con 3 pequeños a cuestas. A la edad de 24 años, Michelle tenía 3 hijos, 2 niños y una niña, de 2 hombres diferentes. Michelle mantuvo viva la artimaña durante 13 años. Kenneth pagó manutención infantil desde los 5 hasta los 18 años y no sabía que él no era el padre. Luego de su rompimiento, Michelle se reencontró con un amigo de la secundaria llamado Brandon Dixon. Él estaba perdidamente enamorado de ella, por lo que reconectarse para el hombre fue mágico. Después de pasar tiempo juntos, decidieron comenzar una relación sentimental. Sin embargo, la primera pista de Brandon de que su nueva novia no era quien decía ser, llegó justo antes de que la pareja planeara casarse. Y es que Michelle reveló que todavía estaba casada con su primer esposo. Brandon estaba furioso porque ella había mentido sobre el divorcio, pero Michelle insistió en que tenía una buena razón. Su esposo había sido abusivo y la había engañado. A ella le daba vergüenza decir la verdad y tenía miedo de enviarle los papeles del divorcio. Debido a eso, Brandon le creyó y continuaron. En 1994 contrajeron matrimonio y las cosas fueron bien al principio. Michelle trabajaba como asistente dental y Brandon era dueño de su propia empresa de tecnología. Michelle cambiaba mucho de trabajo, pero a Brandon no le importaba. Ella también traía a casa todo tipo de equipo y suministros dentales. Eventualmente, Brandon dijo que Michelle fue despedida por robar y tomó un trabajo nocturno en telemercadeo. Empezó a volver a casa con toneladas de dinero en efectivo e inmediatamente Brandon comenzó a sospechar. Él le pidió a Michelle el número de su trabajo en caso de que él o los niños necesitaran comunicarse con ella. Y ella fue lo suficientemente tonta como para darle un número real. Y cuando él llamó, descubrió que era un bar de topless. Él entró al lugar y le dijo: "Tienes 5 minutos para vestirte y salir de aquí, o te encontrarás con una casa vacía". Michelle renunció en el acto, pero los problemas de confianza de Brandon con su esposa apenas comenzaban. Siguiendo los informes de los vecinos de que los autos frecuentaban la casa mientras él estaba en el trabajo, Brandon instaló una grabadora de audio. En el lapso de un día, escuchó que Michelle tenía aventuras con 2 hombres diferentes. Como ella no pudo negarlo debido a que tenía todo grabado, después de que Brandon la confrontó, exigió el divorcio. Una vez que Brandon y Michelle se divorciaron, ella se mudó con el padre de su primer hijo, John Paul Ray, y los dos tuvieron un matrimonio durante 8 años. Su relación terminó abruptamente cuando Michelle conoció a un hombre llamado Greg Williams. Sospechando que Michelle podría estar engañándolo, John buscó señales en su bolso. Encontró recibos de un collar de perro, crema batida y cerezas, junto con una lista de tareas pendientes que mencionaba comprar una tarjeta de cumpleaños para alguien llamado Greg. Con su aventura confirmada, John se mudó y dejó atrás la mayoría de sus posesiones. Michelle pensó que sus sueños se habían hecho realidad cuando conoció a Greg. Era un empresario exitoso de tecnología y ganaba un buen salario. Ella lo vio como un boleto a una vida mejor y los dos pronto comenzaron a salir. Al igual que Michelle, Greg Williams se casó 3 veces y con su ex esposa Katie tuvo a su primera hija llamada Taylor.
Tiempo después, Michelle y Greg se casaron en el 2007 e incluso dieron la bienvenida a su hija Makayla, que para el momento de los hechos tenía 4 años. Sin embargo, con Michelle a cargo de las finanzas de Greg, el dinero pronto comenzó a escasear, ya que ella gastaba demasiado. Ellos vivían en su mansión en Keller, Texas, un suburbio rico de Fort Worth. En tanto, Greg valoraba mucho a su familia porque no tuvo una infancia fácil. Creció con un padre abusivo y derramó su frustración e ira en las formas físicas desde una edad temprana. Greg, cinturón negro de 4º grado, hacía ejercicio 3 o 4 veces por semana con un entrenador. Fue descrito como un hombre grande, fuerte y hecho a sí mismo. Un brillante ingeniero informático y adicto al trabajo que había construido un negocio exitoso que dirigía desde su casa. La hermana de Greg, Michelle Fletcher, y su hermano, Michael, siempre sintieron que la otra Michelle, como la llamaban, era una mala noticia. Michelle Williams usaba descaradamente su sexualidad con los hombres de su vida, e incluso lo probó con su cuñado, Bryn Fletcher. Y es que 10 meses antes de los hechos, Michelle Fletcher se despidió de su esposo, Bryn Fletcher, por última vez. Él trabajaba para Greg y se iba de viaje de negocios en la camioneta de la empresa. Bryn Fletcher condujo por la autopista 34 siguiendo las instrucciones que le había dado Michelle Williams. Pero aproximadamente a los 45 minutos de su viaje, Fletcher salió de la carretera. Cuando los agentes del alguacil del condado respondieron a una llamada sobre un camión abandonado, encontraron el cuerpo de Fletcher y le habían disparado una vez en la cabeza. Michelle Williams dirigió la investigación hacia el suicidio de inmediato, informando a la policía que Bryn había intentado quitarse la vida previamente ingiriendo pastillas, un relato que su esposa cuestiona. Además, en los informes oficiales de la policía sobre la muerte de Bryn, Michelle Williams, su cuñada, y no Michelle Fletcher, su esposa, figuran como el mejor contacto para obtener información sobre la investigación. Michelle Fletcher insistió en que ella nunca le dio permiso a Michelle Williams para que asumiera el papel de pariente más cercano de la policía. Y quizás debido a la confusión de compartir el mismo nombre, gran parte de la información atribuida a Michelle Fletcher parece provenir de Michelle Williams. Fletcher creía que Michelle Williams tuvo que silenciar a su esposo y luego trató de cubrir sus huellas tomando el control cuando los agentes del alguacil encontraron el cuerpo en la camioneta. Y es que Fletcher cree que su esposo estaba a punto de contarle a Greg Williams sobre el comportamiento fuera de control de Michelle, el dinero que gastaba y una extraña historia que acusaba a la hija de Greg, Taylor, de intentar envenenarla. Los informes oficiales de lo que sucedió dentro del auto de Bryn Fletcher son confusos. El médico forense dice que el hombre recibió un disparo justo entre los ojos, pero el informe policial dijo que recibió un disparo en el lado derecho. El problema con eso es que Bryn era zurdo. Este caso se cerró como un suicidio, pero Michelle Fletcher estaba segura de que Michelle Williams tenía algo que ver, y lo que pasaría después ayudaría a comprobar su teoría. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día jueves 13 de octubre del 2011, alrededor de las 4:40 de la madrugada, Michelle Williams, de 42 años de edad, llamó al 911 histéricamente y gritando entre lágrimas: "Le dispararon a mi esposo. Alguien estaba en la casa". Pronto, la policía corrió a la lujosa casa de los Williams en la subdivisión de Twin Lakes. Al llegar dentro de la casa, los detectives encontraron la televisión a todo volumen y un niño dormido en el sofá. En tanto, Michelle se reunió con las autoridades en el jardín delantero y les contó que estaba durmiendo en el sofá en la sala de estar con su hija, cuando en medio de la noche un fuerte ruido la despertó. En la oscuridad, Michelle afirmó que un intruso vestido de negro la golpeó en la cara con una llave inglesa, dejándola inconsciente brevemente. Cuando volvió en sí, se acercó a la habitación principal y vio a su esposo Greg Williams, de 40 años de edad, sangrando por una herida de bala en la cabeza. Después observó que un hombre había huido por la puerta trasera y seguido de eso llamó al 911. Sin embargo, Michelle, completamente vestida y con el cabello arreglado, se estaba comportando de manera extraña. Para empezar, le dijo a la policía que había estado dormida, pero su ropa y su comportamiento no lo parecían. Para variar, la policía encontró que la escena del crimen era bastante extraña, ya que no había señales de allanamiento y la escena de la muerte parecía escenificada. Greg recibió un disparo en su cama y el arma, una pistola calibre 45, así como la llave inglesa, se encontraron cerca de la puerta trasera de la casa. A pesar de que Michelle afirmó que la golpearon con esa llave, ni ella ni el arma tenían rastros de huellas dactilares.
Tampoco había señales de entrada forzada y los $20,000 que la pareja guardaba en la casa no habían sido tocados. Asimismo, las autoridades observaron las imágenes de las cámaras de seguridad de un vecino, las cuales no proporcionaron evidencia de un posible robo. Esta solo mostró un automóvil que ingresaba a la subdivisión cerrada en las horas que rodearon el asesinato, pero la policía confirmó que el vehículo pertenecía a un repartidor. Durante ese tiempo, la comunidad cerrada pronto se llenó de autos de policía, detectives y analistas forenses. El lote de la esquina fue acordonado con cinta adhesiva para escenas del crimen y la policía registró cada centímetro de la casa. Para la mañana siguiente, después de algunas horas de interrogatorio policial, la historia del intruso de Michelle comenzó a desmoronarse. Pues luego de que la mujer fue llevada a la estación de policía, ante las evidencias y además que el sargento la estaba presionando diciendo que no cuadraba la historia, Michelle cambió la versión de los hechos. Ahora afirmaba que su esposo se había quitado la vida. Aunque no tenía una explicación de por qué un hombre de negocio exitoso y un padre devoto se quitaría la vida, ahora podía explicar su propio comportamiento. Dijo que ella era responsable de borrar todas las pruebas de la casa con lejía, ya que no quería que su hija supiera la verdad, además de golpearse en la cara con la llave inglesa. Les comentó a la policía que limpió el arma y las manos de Greg antes de organizar frenéticamente un allanamiento de morada y llamar al 911. Esa explicación, aunque defectuosa, proporcionó una razón por la cual la casa carecía de evidencia forense. Aunque esa afirmación era muy débil, la policía luchó por encontrar un motivo para el asesinato. Hubo un caso registrado en el que la policía le preguntó a Michelle si estaba teniendo una aventura, y ella hábilmente esquivó la pregunta. Estamos juntos casi el 99% del tiempo. Estamos lado a lado. Trabajamos juntos en todo, mencionó. Desde el principio, la policía dudó de la credibilidad de Michelle. La verdad es que los investigadores nunca creyeron la nueva versión de Michelle de que su esposo se quitó la vida. Sintieron que la evidencia abrumadoramente apuntaba hacia ella, pero sin ninguna evidencia física que la vinculara con el asesinato, solo fue arrestada por presentar un informe policial falso y se le permitió irse a casa. En los días posteriores al asesinato, las personas cercanas a la nueva viuda quedaron sorprendidas por su conducta y comportamiento. Fue a la casa de su hermana alrededor de las 5 de la tarde del día del asesinato y nunca mencionó el nombre de Greg. Laura dijo que Michelle lloraba de vez en cuando, pero no parecía genuino. Luego entró en la cocina alrededor de las 8:30 de la mañana, toda arreglada, con el cabello arreglado y el maquillaje puesto, y dijo que quería ir a desayunar. A Laura esto le pareció extraño. Después de un desayuno tranquilo, Michelle se reunió con sus abogados y emitió un cheque de $18,000 de la cuenta comercial de Greg al abogado Kenneth Wincorn. Luego se subió al BMW de Greg y llevó a sus hijos a unas vacaciones de una semana a un parque acuático. Más tarde fue vista en bares deportivos y comprando disfraces de Halloween para adultos. Con su esposo muerto, Michelle comenzó a liquidar sus activos. Vendió una tienda de yogur helado que le había suplicado que le comprara por $50,000 y también vendió la lista de clientes de su compañía de computadoras por $8,000. Posteriormente, el caso dio un giro inesperado cuando el 3 de noviembre de ese mismo año, la oficina del médico forense dictaminó que la muerte de Greg fue un homicidio. La autopsia no fue consistente con una herida autoinfligida y en cambio demostró que alguien le disparó a Greg desde una distancia de 30 a 45 centímetros. Además de eso, el informe de toxicología determinó que Greg tenía una gran dosis de difenhidramina en su sistema en el momento de su muerte, un sedante común en las pastillas para dormir. La hija de 4 años de la pareja, que inexplicablemente se durmió mientras la televisión estaba a todo volumen, se disparaba un arma y la policía irrumpía en la casa, nunca fue examinada en busca de un agente durmiente. Los servicios de protección infantil la colocaron en la casa de un amigo de la familia en los días posteriores a la muerte de su padre y luego permaneció bajo su cuidado. La policía continuó peinando la casa de los Williams con la esperanza de encontrar una pizca de evidencia que Michelle había pasado por alto en su frenesí de limpieza. Pero ella no era de las que se dejaba atrapar en una mentira. Cuando conoció a Greg, ya tenía mucha práctica. Pues la vida de Michelle era una retorcida historia de mentiras, manipulaciones, traiciones y vidas fracturadas, donde decía que todas sus relaciones, como todas las demás en su vida antes de Greg, terminaron porque los hombres la engañaron. Pero lo cierto es que tanto sus hijos como conocidos testificaron que la que engañaba era ella.
Igualmente, a medida que pasaban los días, iban saliendo más evidencia a la luz. Entre esas, que el día en que ocurrieron los hechos, Michelle le dijo a la policía que la pareja estaba emocionada por cerrar su nuevo hogar al día siguiente, y se quedaron despiertos hasta tarde discutiendo todos los detalles. Sin embargo, nunca surgió un hecho crucial. El financiamiento de su casa fue un fraude. Según el prestamista hipotecario de Williams, la cuenta utilizada para garantizar el préstamo era falsa. Aunque habían informado un saldo mensual promedio de $141,000, la cantidad real era de $10,000. Alguien había alterado los números de cuenta y el prestamista no se había dado cuenta de inmediato del sofisticado fraude. Con Greg muerto, Michelle canceló la reunión con la compañía hipotecaria y nunca se habló de la cuenta falsa hasta que llamó la policía. Las primeras palabras que salieron de la boca de Michelle, después de decirle a la policía que Greg se había quitado la vida, fueron: "No me importa un centavo", pero sus acciones demostraron lo contrario. Además de poner sus negocios a la venta casi de inmediato, Michelle continuó cobrando cheques de la empresa después de venderla. Debido a todas esas evidencias, en última instancia, 3 meses después de la muerte de Greg, su codicia por el dinero y la indiferencia por la muerte de su esposo la llevaron a ser arrestada el 9 de enero del 2012. Fue acusada de asesinato, manipulación de pruebas y elaboración de un informe policial falso. Michelle, el único adulto presente en el momento del asesinato de Greg, fue a la vez el único testigo del crimen y su único sospechoso. Su fianza se fijó en $522,000. Pero los encantos de Michelle hicieron maravillas incluso estando tras las rejas. Pasó poco más de una semana en la cárcel antes de pagar la fianza al precio drásticamente reducido de $85,000. Vestida con ropa deportiva, Michelle salió de la cárcel con un monitor GPS y del brazo del abogado Kenneth Wincourt, quien ahora la representaba oficialmente. Wincourt dice que su relación profesional con Greg Williams se limitaba a ser cliente de la empresa. Los registros judiciales en línea enumeran a Wincourt como el abogado del divorcio de Katie y Greg en el 2003, y el nombre y la firma de Wincourt aparecen en documentos legales relacionados con el acuerdo de custodia de los hijos de la pareja en el 2008. Wincourt dijo que su empresa estaba involucrada en el divorcio, pero se negó a haber representado alguna vez a Greg personalmente. Una semana después de que Michelle fuera acusada de asesinato y liberada, intentó reclamar la póliza de $150,000 de Greg. Michelle declaró que la causa de la muerte de Greg fue homicidio. Sospechoso, el empleado de seguros hizo una búsqueda rápida en Google sobre Michelle. Y luego, en lugar de enviar un cheque, el empleado llamó a la policía, que lo anotó en su investigación, y se le negó el dinero en el último momento. Una vez que se frustró su complot para sacar provecho de la muerte de Greg, Michelle se puso a trabajar para reinventarse a sí misma. Con 3 matrimonios en su haber, decidió cambiarse de nombre y se colocó Shelly Williams, una gurú del fitness y madre soltera. Mientras estaba en libertad bajo fianza, los documentos judiciales mostraron que Michelle supuestamente manipuló su monitor de tobillo y trabajaba en un club de stripper. Posteriormente, a través de la red social de Facebook, anunció públicamente su relación con Jen Wallis, el mejor amigo de su hijo mayor, casi 15 años menor que ella, y un invitado frecuente en la casa de Greg. Él era un exculturista y entrenador personal. Abrieron un negocio fitness y lo promocionaron vigorosamente en línea. Equipada con su brazalete con GPS en el tobillo, Michelle pasó los siguientes meses haciendo malabarismo con su joven novio, clases de gimnasia y citas en la corte mientras esperaba el juicio. A menudo se presentaba en la corte vestida por una noche en la ciudad, luciendo minifaldas, botas hasta la rodilla y blusas escotadas. Ella podía no ser inocente a los ojos del condado, pero tampoco era culpable de asesinato, pues el departamento de policía de Keller, sin experiencia en escenas de asesinato, no había hecho un gran trabajo en su investigación inicial. Se cometieron muchos errores. Hubo contaminación cruzada entre la ropa de cama y el cuerpo de Greg, y cuando su cuerpo fue transportado de la escena a la oficina del médico forense, simplemente estaba envuelto en las sábanas que estaban en la cama. Por lo que con todos esos problemas en el caso, el fiscal principal le ofreció a Michelle un acuerdo con la fiscalía. En lugar de asesinato, podía alegar manipulación de pruebas y un cargo de Texas llamado conducta letal, que significa empuñar un arma de manera irresponsable, un delito grave de tercer grado que existe solo en unos pocos estados. Fue así como el 9 de octubre del 2013, Michelle aceptó y llegaron a un acuerdo de culpabilidad con el condado, y se esperaba que enfrentara 18 años de prisión.
Aunque Michelle admitió que limpió el arma y el cuerpo de Greg, la falta de ADN en la escena del crimen creó dudas de que un cargo de asesinato en primer grado se mantuviera. Su sentencia estaba fijada para el 21 de abril del 2014, pero se retrasó el acuerdo de culpabilidad y el castigo porque ella anunció que estaba embarazada de mellizos. Sin embargo, más tarde, Jean Wallis dijo que Michelle sufrió un aborto espontáneo y cuando el juez se enteró de la noticia la llevó de regreso a la corte. Paralelo a eso, en una entrevista exclusiva en la cárcel, Michelle Williams se contradijo a sí misma al decir que era inocente de todos los cargos. Le dijo al corresponsal que aceptó el acuerdo de culpabilidad con la esperanza de una sentencia corta para poder reunirse con su hija Makayla. Una vez que el juez oyó esto, ordenó llevarla a la corte y la regañó por negar algo de lo que ya se había declarado culpables. Allí, durante esa audiencia, retiró su declaración de culpabilidad y dijo a la corte que era inocente de todos los cargos de lo que se declaró culpable anteriormente, por lo que decidió que se presentaría ante un juicio. Fue así como fue juzgada por un jurado en septiembre del 2014 por el asesinato de su esposo. Durante el juicio, Michelle nunca subió al estrado para explicar sus muchas historias cambiantes, y eso hizo que su defensa fuera una batalla cuesta arriba. Se enfrentó a sus hijos cuando testificaron en su contra. Lee O'Brien y su hermano menor, Andrew, dijeron que su madre nunca estuvo ahí para ellos mientras crecían. Los trasladaban constantemente a diferentes moteles y remolques cuando Michelle encontraba nuevos hombres en su vida. Sus hijos nunca fueron una prioridad para ella. Asimismo, el hijo menor de Michelle, Andrew O'Brien, de 26 años, les contó a la corte una historia increíble. Después de la muerte de Greg, su madre lo usó para tratar de incriminar a la ex esposa de Greg, Kathy. Ella dijo: llamé a algunos amigos, díganles que recojan un suéter extra grande. Vayan a algún lado y disparen una pistola para que los residuos de pólvora lleguen al suéter. Irrumpan en el auto de Kathy, escondan el suéter debajo de un asiento, vayan a un teléfono público, llamen al 911 y dejen un aviso anónimo para que las policías registren su auto y encuentren el suéter, testificó Andrew. Cuando se le preguntó sobre su reacción a la solicitud inusual de Michelle, Andrew testificó que estaba sorprendido, pero que en ese momento pensó que estaba teniendo un colapso mental. Dicho juicio era solo sobre el asesinato de Greg y no sobre todas las mentiras y manipulaciones en la vida de Michelle, por lo que los fiscales no podían decirle al jurado acerca de todo esto. Pero se centraron en un factor clave: Greg Williams nunca se habría quitado la vida, y la evidencia prueba que no lo hizo. En cuanto a lo que desencadenó el asesinato, los fiscales señalaron, a través del testimonio de la contadora forense, que fue el dinero. A pesar de los ingresos de $800,000 de Greg ese año, con los gastos fuera de control de Michelle, ni siquiera iban a poder hacer el pago inicial de la casa que estaban comprando. La cantidad total que tenían en todas sus cuentas bancarias era de $28,000. Creo que ella le reveló eso a él esa noche, que simplemente no podían hacer eso porque no tenían el dinero. Y creo que se produjo una discusión. Creo que la abofeteó y la golpeó en la cara. Tal vez le dijo: está bien, esta es la gota que colmó el vaso. Esto se acabó. No creo que la gallina de los huevos de oro produjera más después de esa noche. Y luego, ella se aseguró porque le disparó en la cabeza, mencionó la fiscalía. Después de gastar la mayor parte de la fortuna de Greg, los fiscales creen que Michelle solo tenía una fuente a la que recurrir para obtener efectivo: la póliza de seguro de vida de $850,000 de Greg. Y eso es la razón por la que primero se le ocurrió la historia del intruso. Una de las últimas esperanzas de cerrar la brecha financiera para cuidar a su hija era una póliza de seguro que tenía una cláusula de suicidio, y ella no podría cobrar bajo esa cláusula. Pero eso no explicaba por qué cambió al suicidio en su entrevista con la policía y luego volvió al intruso. En tanto, el equipo de defensa de Michelle argumentó que la muerte de Greg Williams fue un suicidio y que el exitoso empresario valía más vivo que muerto para su esposa. El abogado afirmó que la víctima sufría de depresión provocada por la pérdida de su abuela y su cuñado, Bryn Fletcher, empeorada por su uso persistente de esteroides. El abogado le dijo a la corte que cuando Michelle Williams encontró a su esposo muerto, por lo que él describió como una herida de bala autoinfligida, ella entró en pánico y siguió su primer impulso para proteger a su hija de 4 años de un trauma al encubrirlo. Con respecto al caso de Bryn Fletcher, este no solo está cerrado, sino que está bajo llave.
A pesar de dictaminar que su muerte fue un suicidio una semana después de que se encontrara su cuerpo, la policía nunca le entregó el arma de Breen ni fotos del incidente a su esposa. Aunque las muertes de Greg Williams y Breen Fletcher nunca se conectaron oficialmente, las autoridades encontraron el caso lo suficientemente significativo como para investigarlo. Fletcher está desconcertada por la idea de que las circunstancias que rodearon la muerte de su esposo son rutinarias. 10 meses después de que mi esposo recibió un disparo en la cabeza con su propia arma, mi hermano también. ¿Y eso se supone que es una coincidencia?, mencionó. Fletcher dijo que estaba conmocionado por la muerte inesperada de su esposo, por lo que al principio no le extrañó que Michelle Williams fuera quien preparó todo el papeleo para el funeral de su esposo. Ese agradecimiento desapareció rápidamente cuando Fletcher se dio cuenta de que había firmado un documento que aceleraba la eliminación del cuerpo de Breen. Ahora que Michelle Williams ha sido expuesta como una manipuladora capaz de asesinar, Michelle Fletcher espera que el condado de Ellis reabra la investigación sobre la muerte de su esposo. Finalmente, por todas las evidencias encontradas, el jurado condenó a Michelle Williams por asesinato y manipulación de pruebas físicas, siendo sentenciada a 60 años de prisión. El juez también dictaminó que tendría que cumplir un mínimo de 30 años antes de ser elegible para libertad condicional. En la actualidad, Michelle permanece encarcelada en la unidad Mountain View en Gatesville, Texas. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.